Y mis hermanos, espero que estén a la expectativa de esto. Todos nosotros debemos estar a la expectativa del regreso de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y debemos, mis hermanos, eso nos debe hacer que vivamos vidas más rectas, más justas, más santas, porque nuestro Señor viene, mis hermanos, y viene por su iglesia, por los que han creído en Cristo Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias, gracias de verdad por tu misericordia, por tu verdad, por tu gracia para con nosotros. Tu verdad ha llegado a nosotros, mi Señor, y esta verdad ha sido predicada en Cristo Jesús. Gracias por la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta verdad nosotros hemos sido alcanzados y tocados en nuestras mentes y corazones por medio del Espíritu Santo. La verdad entró en nuestras vidas. Y esta verdad es el glorioso evangelio en Cristo Jesús, que vino y murió por los pecados de todos los hombres, de todos los seres humanos. Gracias, Señor bendito, porque Padre Celestial, por medio de Cristo, ahora nosotros tenemos franca entrada hacia tu presencia. Te hemos conocido a ti, Señor, como el Dios verdadero, el justo, el santo, el Dios todopoderoso. Señor, gracias de verdad, gracias por el perdón de pecados en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor. Y estamos esperando, mi Señor, a la expectativa, el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo, tu Mesías, tu ungido, mi Señor. Y lo esperamos ansiosos, y así queremos esperar, mi Señor, viviendo vidas más santas, más justas, más rectas, para glorificarte a ti, mi Dios eterno. Padre, en esta hora, ya que nos has revestido de tu verdad de manera inicial, también, Señor, síguenos revistiendo de tu verdad. Queremos tomar tu verdad como está en tu palabra, mi Señor. Padre Celestial, guíanos con el Espíritu Santo para que tu verdad, tu palabra sea clara a nosotros. Mi Señor, que tu verdad lo llene todo hoy en nuestras vidas. Y permite, Padre bendito, también que, Señor, el Espíritu Santo nos lleve a responder a tu verdad. Señor, también te pido que el Espíritu Santo me guíe a compartir esta tu verdad hoy en esta mañana con mis hermanos. Permite que la pueda compartir sin error, bendito Dios, y que todo sea para la honra y gloria tuya y de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos verdaderamente por encima de todas las cosas. Gracias, Señor. Amén. Gracias, mis hermanos. Me da mucho gusto verles en esta mañana, mis hermanos. Espero que estén contentos en este culto, alabando a nuestro Señor, mis hermanos, en esta mañana. Déjenme decirles, mis hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, es como un océano. Es como un océano, un gran mar, mis hermanos. A veces en el océano hay playas, y hay playas, mis hermanos, con aguas tan tranquilas que casi no hay olas, que un niño puede bañarse allí sin ningún problema, sin ningún peligro, mis hermanos. Así hay playas, mis hermanos, con aguas tan tranquilas. Pero a veces hay aguas tan profundas que un experto puede ahogarse, mis hermanos. Y así es, la Biblia es como un océano. ¿Por qué es así, mis hermanos? Porque es la palabra de Dios. No importa lo que un hombre pueda saber de las Escrituras, no importa, mis hermanos, lo que una persona pueda saber, puede ser muy docto en las Escrituras, muy docto en la palabra de Dios. Déjenme decirles, siempre habrá profundidades insondables que no pueda uno alcanzar, que uno no pueda entender. Como dice en Romanos 11:13, mis hermanos, ahí dice ese pasaje: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Nuestra mente es finita, mis hermanos,
Y por mucho que sepamos de la palabra de Dios, hay cosas que se nos pueden escapar, que no podremos alcanzar o no podremos llegar a entender o a comprender, mis hermanos. Pero no por eso debemos llegar a la conclusión de que la Biblia es incomprensible. No, mis hermanos, que solo algunos privilegiados pueden comprender la palabra de Dios. Algo que ustedes y yo debemos entender, mis hermanos, es que la Biblia es una revelación. No es un código secreto, mis hermanos, es una revelación la Escritura, no un código secreto. Algunos piensan que la Biblia tiene misterios y un código secreto por lo que es incomprensible. En cierta ocasión, mis hermanos, me inscribí a un curso de hebreo bíblico. Lo daban desde la Universidad de Jerusalén, mis hermanos, y me inscribí y les escribí o les llamé por teléfono, mis hermanos, me contactaron, ellos me regresaron la llamada y me estaban animando a que tomara el curso de hebreo, el cual tomé, mis hermanos, y lo tomé con mucho gusto porque era un curso de hebreo bíblico. Pero una de las maneras en que estaban tratando de convencerme, yo ya estaba convencido de que tenía que estudiar hebreo, una de las maneras en que estaban tratando de convencerme, mis hermanos, es de que la Biblia tiene un código oculto, un mensaje oculto, y mediante el conocimiento de las palabras uno puede llegar a entender ese código oculto. La verdad es que no, mis hermanos, la verdad no es así. La palabra de Dios, mis hermanos, no es incomprensible. Debemos entender que es una revelación y no un código oculto. Y uno puede tomar la palabra de Dios, mis hermanos, y de verdad traer luz a la vida. Como dice el Salmo 19, mis hermanos, que la palabra de Dios alumbra los ojos, hace sabio al sencillo y provee de verdadera sabiduría al simple. Así dice la Escritura. Y el Salmo 119, mis hermanos, ¿se acuerdan de este famoso pasaje de la Escritura? Dice que la palabra de Dios es lámpara a mis pies. Tu palabra es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. Así pues, mis hermanos, la Biblia no es un libro incomprensible, aunque hay pasajes difíciles de comprender, como lo veremos hoy en este texto, mis hermanos, que nos toca meditar en esta serie de Pedro. Es un pasaje difícil, precisamente, mis hermanos, el que vamos a meditar hoy en esta mañana, mis hermanos. No es un pasaje sencillo. Algunos comentan que es el pasaje más difícil del Nuevo Testamento, este pasaje. Pero no lo quise pasar por alto, mis hermanos. No lo quise pasar por alto. Bien podía haberlo pasado por alto y saltármelos, mis hermanos, pero no. Yo creo que es necesario que meditemos también en estos versículos y tratemos de entenderlos, mis hermanos, con claridad, porque tienen un mensaje para nosotros. Pero déjenme decirles el contexto de este pasaje, de lo que veremos hoy en esta mañana, mis hermanos. El título de la predicación, espero que tengan todos un boletín allí, mis hermanos, se llama Los resultados del sufrimiento de Cristo. Esto es lo que veremos hoy en esta mañana. La semana pasada, mis hermanos, yo les hablaba acerca de algunas cosas alrededor de este pasaje. Todo el contexto de la carta del apóstol Pedro, mis hermanos, todo el contexto, que es lo que estamos viendo desde hace ya algunos meses, mis hermanos, esta carta, y la queremos terminar antes de que venga o termine el año, mis hermanos. Este pasaje está hablando de algo, del padecimiento de los cristianos, las pruebas a las cuales los cristianos se enfrentan, mis hermanos. Por ejemplo, en 1 de Pedro 3:14, mis hermanos, si ustedes lo ven allí en su pasaje, ya no lo puse completo aquí, mis hermanos, pero allí nos dice este pasaje que si también alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿De qué está hablando? Acerca de los padecimientos. Está hablando acerca de los sufrimientos que tienen los creyentes, los cristianos, dice, por causa de la justicia. Y si ustedes padecen por causa de esto, son bienaventurados. Por tanto, anímense, no se conturben, no se amedrenten. Y más adelante el apóstol Pedro, en este pasaje, en 1 de Pedro 3:17, mis hermanos, en este versículo, si ustedes lo quieren revisar después en la palabra de Dios, ya lo vimos esto, ya lo revisamos, mis hermanos, dice allí estos versículos: porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si esa es la voluntad de Dios, es decir, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mis hermanos,
lo que nos está diciendo es que a veces tendremos que sufrir. Y es mejor sufrir haciendo el bien que haciendo el mal, es decir, no por causa de pecado. Si ha de sufrir un creyente, mis hermanos, si un creyente ha de padecer, que sea por causa de hacer el bien, por causa de ser cristiano, seguidor de Cristo. No sufrir por causa de pecado. Y déjenme decirles, mis hermanos, esto último es por lo que muchos cristianos sufren, porque pecan y luego sufren. Pero esa no es la manera, no es el tipo de sufrimiento del cual está hablando el apóstol Pedro, mis hermanos. El tipo de sufrimiento, el padecimiento de los cristianos es por causa de hacer el bien. Eso es lo que está diciendo. Y luego, mis hermanos, nos está diciendo este pasaje que el Señor Jesús es el ejemplo de que el sufrimiento puede traer mucho bien. Es decir, Dios utiliza nuestros padecimientos para, mis hermanos, llevar a cabo su obra y traer bendición hacia otras personas. Y Cristo Jesús es el mejor ejemplo de esto. Ya lo vimos, mis hermanos, Cristo padeció, mis hermanos, padeció por nosotros. Y Cristo Jesús, mis hermanos, trajo mucho bien, bendición a ti y a mí. Por eso ahora somos perdonados de nuestros pecados. Dice la Escritura en 1 de Pedro 4:1, mis hermanos, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es decir, sufrió por nosotros en la carne, dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Es decir, tengamos la misma intención que el Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué le estoy leyendo estos pasajes, mis hermanos? Porque todos estos pasajes nos están hablando, mis hermanos, del contexto. ¿Cuál es el contexto, mis hermanos? El padecimiento del creyente, las pruebas del creyente. Esto es de lo que nos está hablando este pasaje, mis hermanos. La experiencia de Jesús fue realmente esta, padecer. Y déjenme decirles, fue también la experiencia de muchos cristianos a lo largo de los siglos. Y también puede ser tu experiencia, nuestra experiencia. La idea del pasaje, mis hermanos, es animar y estimular a los creyentes a que no claudiquen en la vida cristiana. Es decir, mis hermanos, lo que el apóstol Pedro no está diciendo es que no está haciendo, mis hermanos, de que sublimemos el sufrimiento. Como algunas personas dicen, le di mi sufrimiento a Dios. No, no se trata de esto. No se trata, mis hermanos, de hacer un panegírico o mis hermanos, exaltar el sufrimiento. Y si sufro, entonces soy más santo, más cristiano. No, no se trata de esto. De lo que tiene la intención, la carta del apóstol Pedro, mis hermanos, es de que si un cristiano padece por causa de seguir a Cristo, por causa de hacer el bien, por causa de portarse santa y justamente, entonces no se desanimen, no se desanimen. Esa es la intención. Esa es la intención del pasaje, mis hermanos. La idea es animar y estimular a los creyentes a que no claudiquen en la vida cristiana, que no vayamos para atrás. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Muy brevemente, déjenme decirles, vimos tres cosas, mis hermanos. Vimos tres cosas. La razón de los sufrimientos de Cristo. Vimos, porque también Cristo padeció. También Cristo padeció por ustedes y por mí, mis hermanos. Vimos esto. Tuvo que padecer, y no por sus propios pecados, sino por los nuestros, por los tuyos y los míos, porque Jesús nunca cometió ningún pecado, sino murió por los pecados de la gente que tuvo que salvar, y ahí estábamos incluidos tú y yo. Murió por nuestros pecados, esa fue la razón por la cual Jesús padeció. Por eso murió Jesús, mis hermanos. Dice la Escritura, mis hermanos, en 2 de Corintios 5:21, dice allí, mis hermanos, este pasaje, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él, en Cristo, mis hermanos. Esto lo vimos la semana pasada. Pero también vimos, mis hermanos, la eficacia de su sacrificio. Vimos que Jesús padeció, mis hermanos, por los pecados una sola vez. Perdón, una sola vez. Su sangre, que fue derramada una sola vez,
es suficiente para perdonar todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros, los que todavía no cometemos. Es más, cuando Cristo murió, todos nuestros pecados eran futuros. Pero allí, mis hermanos, Jesús, la eficacia del sacrificio de Cristo es amplia, generosa. El autor de los Hebreos, lo revisamos hace una semana, mis hermanos, y vimos varios pasajes, lo dice claramente varias veces el autor de los Hebreos: una sola ofrenda por los pecados, una sola vez era necesario el sacrificio de Jesús, una sola vez, mis hermanos. Y ahí está la eficacia del sacrificio de Cristo. No se necesitan más sacrificios, solo a Cristo Jesús, y Él pagó una sola vez. Pero también vimos, mis hermanos, la semana pasada el propósito de los sufrimientos de Cristo. ¿Cuál fue la razón? La razón de que Cristo padeció, dice el pasaje de Primera de Pedro, mis hermanos, 3:18, que fue lo que revisamos, dice: para llevarnos a Dios. Es para que tú y yo tuviéramos conocimiento de Dios, del Dios alto, del Dios supremo, para que pudiéramos estar ante su presencia. Esa es la razón, el propósito de los sufrimientos de Cristo Jesús, mis hermanos. Vimos estos tres aspectos, pero hoy veremos otro aspecto, mis hermanos, y es los resultados de su sufrimiento. Los resultados del sufrimiento de Cristo Jesús. Voy a leerles el pasaje que vamos a revisar hoy en esta mañana, mis hermanos. Y es este, 1 de Pedro 3, 18 al 20. Yo les quise poner los otros pasajes, mis hermanos, si quieren revisarlos después en su casa, con mayor detenimiento, abrir sus Biblias y explorar allí la palabra de Dios, mis hermanos, sería bastante bueno que ustedes lo pudieran hacer así. Dice el pasaje, mis hermanos: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este pasaje, mis hermanos, como ya lo comenté, es uno de los más difíciles del Nuevo Testamento y también de los más controversiales, causa mucha controversia. Muchos dicen, mis hermanos, que este es el pasaje más difícil del Nuevo Testamento. Y mis hermanos, en este pasaje yo quisiera responder 3 preguntas y que pudiéramos analizar el pasaje, mis hermanos, por medio de estas 3 preguntas. ¿Cuáles son las 3 preguntas, mis hermanos? 3 preguntas que yo quisiera que viéramos hoy en esta mañana. La primera, mis hermanos, es: ¿en qué sentido Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu? Y ahorita lo veremos. La segunda, mis hermanos, es: ¿quiénes son los espíritus encarcelados de los que habla el pasaje y cuándo fue que Cristo les predicó? Y en tercer lugar, mis hermanos, quisiera dar respuesta a la pregunta: ¿qué tiene que ver todo esto con el tema que Pedro viene tratando en este pasaje? ¿Y qué aplicación podemos tener para nuestras vidas? Yo quisiera responder estas 3 preguntas, mis hermanos, en este pasaje, mis hermanos, y entonces que pudiéramos tomar una lección, una aplicación para nuestras vidas, mis hermanos. Con la ayuda de Dios, mis hermanos, quiero ser muy cauto al hablar, mis hermanos, porque es realmente un pasaje difícil. Y siempre, mis hermanos, trato de ser cauto, no quiero equivocarme con la palabra de Dios. Como siempre lo he dicho, mis hermanos, la palabra de Dios, y eso debemos entenderlo, la palabra de Dios, mis hermanos, tiene una sola interpretación, no tiene varias. No tiene cabida a que tenga varias interpretaciones la palabra de Dios, no, tiene una sola interpretación, pero puede tener múltiples aplicaciones, muchas aplicaciones, pero una sola interpretación. Quisiera dar respuesta a estas preguntas, mis hermanos. Mi interés en este pasaje, quiero aclarárselos, no es solamente, mis hermanos, que veamos nosotros una curiosidad exegética de interpretación. No, mis hermanos, sino que podamos comprender, ustedes y yo, las profundas implicaciones que tienen estos pasajes para nosotros hoy en día como creyentes. Entonces, mis hermanos, quisiera dar respuesta a estas preguntas y que podamos tener al final una aplicación para nuestras vidas hoy, mis hermanos. En primer lugar, mis hermanos, la primera pregunta: ¿en qué sentido
Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Eso es lo que nos dice el pasaje. 1 de Pedro 3:18, mis hermanos, dice allí. ¿Lo pueden leer conmigo, por favor, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice, porque también Cristo padeció, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Allí, mis hermanos, en esos puntos suspensivos está, mis hermanos, lo que dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, mis hermanos. Pero dice el versículo: padeció, y siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Si lo pueden subrayar en su hoja, lo que está subrayado en la pantalla, por favor, mis hermanos. En este pasaje no solo hace referencia a la muerte de Jesús, sino a la manera en que murió, es decir, a la violencia en que Jesús murió. Lo que dice el pasaje, mis hermanos, y lo que debemos entender, es que la vida de Cristo le fue arrebatada, y le fue arrebatada de una manera violenta. Gracias, le fue arrebatada de una manera violenta. Hay una diferencia, mis hermanos, entre morir y ser muerto. Como tú y yo podemos morir, mis hermanos, en nuestra cama o de una enfermedad, eso es diferente. Lo que dice el pasaje, mis hermanos, es que fue muerto. No dice que tú y yo, no dice que murió, mis hermanos, como tú y yo lo haremos, sino que murió violentamente. El original, mis hermanos, griego de este pasaje es una palabra que expresa el padecimiento de una muerte violenta. Eso es lo que dice. Tal como lo dice en el Antiguo Testamento, mis hermanos, en una profecía que no solo habla del nacimiento del Mesías, sino también de su muerte de manera violenta. Dice allí, mis hermanos, ustedes lo quieren ver conmigo, Daniel 9:26. Dice el pasaje aquí, mis hermanos, en este pasaje, que después de las 62 semanas, ¿cómo dice, mis hermanos? A la vida, al Mesías, al ungido, mas no por sí, mas no por sí. Es decir, mis hermanos, lo que está hablando es de la muerte violenta del Mesías, de lo que está hablando este pasaje. Es esto precisamente, mis hermanos, de cómo murió, mis hermanos. Este versículo dice, mis hermanos, se le va a quitar la vida, no por sí, sino que otros la iban a tomar, mis hermanos. En el texto hebreo, mis hermanos, cuando se toma la palabra cortado o cegado, mis hermanos, habla acerca de que la vida es arrebatada, que la vida es tomada. Por ejemplo, mis hermanos, si lo quieren anotar, no tengo el pasaje aquí, tampoco lo anoté aquí en las hojas, mis hermanos, pero Levítico 7:20 dice, mis hermanos, que las personas serán cortadas por causa de su pecado. Levítico 7:20. Y también dice la Escritura en el Salmo 37:9, mis hermanos, habla acerca de la destrucción de los impíos. Serán cortados, la destrucción de los impíos, mis hermanos, en el Salmo 37:9. Entonces, de lo que nos está diciendo este pasaje, mis hermanos, es que la vida de Jesús le fue arrebatada. Su vida fue cortada de manera violenta. Eso es lo que nos dice el versículo, mis hermanos. Es maravillosa la Escritura, de verdad es maravillosa. 700 años antes de Cristo, Isaías ya profetizaba la muerte de Jesús. 700 años antes, mis hermanos, Isaías dijo de Jesús, Isaías 53:7, mis hermanos, allí dice este pasaje: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y se está refiriendo a Jesús. Y como cordero, dice, fue llevado al matadero. Está hablando, mis hermanos, de Jesucristo, 700 años antes, de la manera en que Jesús habría de ser muerto. Y 1000 años antes, mis hermanos, el salmista dice de Cristo, en el Salmo 22:16, mis hermanos, dice allí el salmista, mis hermanos, horadaron mis manos y mis pies, los horadaron, hablando claramente, mis hermanos, de la referencia a la muerte, a su crucifixión, 1000 años antes.
hablando acerca de esto, mis hermanos. Entonces debemos entender lo que nos está diciendo este pasaje de Primera de Pedro, mis hermanos, 3:18. Muerto en la carne, nos está hablando claramente de cómo murió Jesús, de una manera violenta. Ahora bien, mis hermanos, como resultado de sus sufrimientos, Cristo fue vivificado en espíritu. Fue vivificado en espíritu. Algunos interpretan este pasaje como una referencia a su resurrección, a la resurrección del Señor por medio de la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, mis hermanos, hay que notar, y ustedes tienen el texto allí, mis hermanos, 1 de Pedro 3:18, que el texto no dice que fue vivificado por el Espíritu. No dice eso, si ustedes lo ven o lo buscan allí en sus Biblias. No dice eso, no fue vivificado por el Espíritu, sino que fue vivificado en espíritu. La palabra vivificar es utilizada en la Escritura de varias maneras, mis hermanos. A veces se utiliza esta palabra, la palabra vivificar, para comunicar vida, para dar vida. Como allí, mis hermanos, en Génesis 2:7, dice el versículo que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y agrega, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué sucedió aquí? Dios le dio vida. Dios le comunicó vida a un ser que no la tenía. Una estructura de barro que Dios hizo, Dios le sopló vida y le comunicó aliento de vida, le dio vida. Eso es lo que significa. A veces se utiliza entonces la palabra vivificar en este sentido. También la palabra vivificar, mis hermanos, se utiliza para la restauración de la vida, como una persona que ha estado muerta y es vuelto a la vida, como cuando resucita. Pero, mis hermanos, también la palabra vivificar se refiere a la comunicación de una mayor medida de vida. Voy a volverlo a repetir, mis hermanos. También se utiliza esta palabra vivificar como la comunicación de una mayor medida de vida. No en el sentido de que una persona tenga más vida de lo que ya tenía, está viva y tenga más vida, sino que ahora tiene un nuevo poder que antes no tenía. Muchos comentaristas, mis hermanos, estuve leyendo bastante en esta semana acerca de este pasaje, y muchos comentaristas afirman que eso es lo que dice el pasaje. Es decir, Cristo, el Mesías, el ungido, fue investido con el poder de dar vida a los que creen en Él. Como Mesías, Jesús, mis hermanos, tiene el poder de dar vida. No debemos entender entonces este pasaje que nos está hablando de la resurrección de Jesús, no, sino que ya resucitado, mediante el poder de Dios, Jesús, mis hermanos, el ungido, el Mesías, fue investido con el poder de dar vida. Jesús, mis hermanos, debemos entender, es el Espíritu vivificante que es capaz de dar vida. Como Mesías, mis hermanos, Él tiene la capacidad de dar vida. Como Dios lo podía hacer, sí, pero ahora como Mesías, como el ungido, Él es capaz de hacerlo, de dar vida. En su condición posterior, como el Cristo resucitado, Él es capaz de dar vida. ¿Saben, mis hermanos? Cuando uno encuentra un pasaje difícil en la Escritura, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Cuando uno encuentra un pasaje verdaderamente difícil, ir a los pasajes que son más fáciles, que hablen acerca del mismo tema. Es una regla de interpretación bíblica. Un pasaje difícil, no lo entiendo. ¿Qué otros pasajes hablan del mismo tema? Y entonces puede uno ir a otros pasajes. Déjenme hacer eso hoy, mis hermanos, en esta mañana. Estos textos difíciles, mis hermanos, pueden ser mejor comprendidos por los fáciles que los pueden interpretar. Dice la Escritura, Mateo 28:18, mis hermanos, qué pasaje tan conocido. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice el versículo, mis hermanos, y Jesús se acercó y les habló diciendo,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El pasaje, mis hermanos, nos está diciendo algo que es verdaderamente importante. A veces, por repetir este pasaje y por tan conocido, no le prestamos mucha atención. Pero nos está diciendo el versículo, mis hermanos, que Jesús se acerca y les da, mis hermanos, les da un comunicado. Les dice Jesús algo que es verdaderamente importante. Dice, tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad, todo el poder lo tengo. ¿Cuándo sucedió esto? Después de su crucifixión, después de su resurrección. ¿Que no era Dios, el Dios encarnado? ¿No tenía todo el poder? Por supuesto que sí. Pero ahora, mis hermanos, en un nuevo ministerio, en una nueva función de Jesús, como Mesías, como el ungido, como el Cristo, Él tiene todo el poder. Todo el poder lo tiene Jesucristo, mis hermanos, en todo lugar. Y por eso dice, vayan y hagan discípulos. En ese poder que yo tengo, es un poder delegado para ustedes. No es su poder, es mío. Es mi poder, y en ese poder delegado hacia ustedes, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo como Mesías tengo toda la autoridad. Vayan en mi poder. Ya tenía el poder Jesús como Dios. Pero ahora como Mesías Él tiene el poder de dar vida. Él tiene ese poder, mis hermanos, de dar vida. Como dice la Escritura, Juan 12, 24, 32 y 33, mis hermanos, en este pasaje. Dice, de cierto os digo. Jesús está hablando y les dice que si el grano de tierra no cae el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, entonces lleva mucho fruto. Es algo aquí, mis hermanos, maravilloso. Un grano que puede estar almacenado, puede estar en algunas condiciones, allí durar años, pero entonces es depositado en la tierra y tiene que morir, es decir, tiene que desgastarse ese grano. Tiene que acabarse ese grano, tiene que desaparecer para poder dar vida. Y entonces lleva fruto. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Y entonces Jesús hace una aplicación de esto que está enseñando con respecto a sí mismo. Jesús en los versículos 32 y 33 dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba Él a morir. Jesús, mis hermanos, es capaz de dar vida. El Mesías, el Cristo, mis hermanos. Jesús es capaz de hacer esto. En Juan 17, mis hermanos, en Juan 17, versículos 1 y 2, mis hermanos, ustedes tienen la cita allí también. Juan 17, 1 y 2, mis hermanos, en este pasaje dice la Escritura, mis hermanos, que estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne. Y agrega allí el versículo 2 de Juan 17, para que dé vida eterna a los que le diste. Jesús, mis hermanos, es el Espíritu vivificante. Jesús es el que puede dar vida, mis hermanos. Como dice allí en 1 Corintios 15, 45, mis hermanos, allí dice la Escritura de una manera muy clara, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer hombre, mis hermanos, dice el versículo, allí, el postrer hombre, espíritu vivificante. ¿De quién está hablando? De Jesús. Está tomando un símil, mis hermanos, un parangón, un símil. Así como Adán recibió vida, Dios le comunicó vida a Adán, ahora Cristo, el Mesías, el ungido, Él es espíritu vivificante, Él es capaz de dar vida.
Él es capaz de dar vida a todos los que se acercan a Él, mis hermanos. Es capaz de dar vida a Jesús. Quiero decirte esto en esta mañana. Lo que pudo parecer una debilidad en la cruz del Calvario, en realidad resultó en una victoria aplastante por su sacrificio. Por su sacrificio. El sacrificio de Jesús, lo que padeció, resultó en el medio para que nuestro Señor Jesucristo tuviera una victoria aplastante contra el pecado y el mal. Fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él es espíritu vivificante. Y ahora los muertos espirituales pueden ser vivificados por medio de Cristo, el ungido, el Mesías, solamente por medio de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo, mis hermanos, está diciendo allí en Filipenses. Dice este pasaje, mis hermanos, de Filipenses 2, del 8 al 11, en este versículo, mis hermanos, dice allí que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y agrega el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. El versículo, mis hermanos, dice que Dios le exaltó hasta lo sumo, lo puso hasta arriba. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo, hasta lo más alto? Porque pasó por la experiencia de la crucifixión, padeció y después resucitó, y ahora como Mesías, como el Cristo, como el ungido de Dios, es capaz de dar vida a todos los que se acercan a Él, a todos los que se acercan a Cristo. Él es espíritu vivificante, es capaz de dar vida. ¿Cómo es que Cristo da vida, mis hermanos? ¿Cómo es que Cristo da vida? Mis hermanos, ¿lo hace directamente desde el cielo y da vida? ¿O lo hace a través de medios que comuniquen su palabra? Lo segundo. No es que Cristo, mis hermanos, desde el cielo y te va a dar vida, no, lo hace a través de un medio, de su palabra, y a través de aquellos que comparten la palabra de Dios. Es así. Los discípulos le preguntaron a Jesús, mis hermanos, allá en Hechos 1, en el versículo 6, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? En este tiempo. Y Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber estos tiempos, no les toca a ustedes saber esto, pero recibirán poder y me serán testigos cuando reciban el poder del Espíritu Santo. Es así, por este medio es el que Dios utiliza, mis hermanos, para dar vida, por medio de su palabra, para aquellos que creen en Cristo Jesús. Por eso es tan importante, mis hermanos, que ustedes y yo siempre estemos revestidos de la verdad y entendamos cabalmente la verdad del Evangelio, porque es lo que es capaz de dar vida cuando tenemos fe en Cristo Jesús, que es espíritu vivificante, mis hermanos. Ahora bien, déjenme decirles, mis hermanos, la segunda pregunta, mis hermanos. He tratado de contestar esta primera pregunta, mis hermanos, pero esto nos lleva a la segunda pregunta, y la segunda pregunta, mis hermanos, es esta: ¿quiénes son los espíritus encarcelados de los que habla el pasaje y cuándo fue que Cristo les predicó? ¿Quiénes son los espíritus encarcelados de los que habla el pasaje y cuándo fue que Cristo les predicó? Este pasaje, mis hermanos, ha traído mucha controversia.
Este pasaje ha traído, mis hermanos, mucha discusión. No es el objetivo hoy en esta predicación de esto, mis hermanos, no es el objetivo, sino que lo entendamos cabalmente y que podamos tomar una lección para nuestras vidas. No es que ustedes y yo, mis hermanos, tengamos una curiosidad, somos curiosos por naturaleza y queremos saber varias cosas, queremos saber cosas, mis hermanos, pero las cosas que están explicadas en la Biblia son las cosas que necesitamos saber y no más, mis hermanos. Y a pesar de las dificultades que presenta este texto, lo que nosotros debemos entender, mis hermanos, es que este texto está conectado claramente con los días de Noé. Claramente. ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo que dice? 1 Pedro 3, mis hermanos, del 19 al 20. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Lo que vemos en el pasaje, mis hermanos, es que claramente, para que podamos entenderlo, claramente está conectado con los días de Noé. Entonces, lo que tenemos que ir, mis hermanos, para entender claramente el pasaje, debemos ir a lo que dice el libro de Génesis, mis hermanos. Génesis 6, del 1 al 8. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Lo voy a leer, mis hermanos, este pasaje, ustedes lo tienen allí, también en su boletín. Yo lo voy a leer también aquí, mis hermanos. Es Génesis 6, de los versículos desde el 1 hasta el 8. Dice así, mis hermanos: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pero pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hasta aquí el pasaje, mis hermanos. Entonces, lo que nos dice el pasaje es que en los tiempos de Noé, la maldad del hombre había llegado a un colmo sobre la tierra, mis hermanos. Era mucha la maldad sobre la tierra. Eran tiempos de gran violencia. ¿Crees que los tiempos en los que vivimos son violentos? Sí, sí lo son. No debemos dudarlo. Pero seguro que esos tiempos eran mucho más violentos. Ha sido terrible. Tiempos de una apatía espiritual. ¿Saben, mis hermanos? La Biblia dice que en la segunda venida de Jesús, la condición de la tierra, de la sociedad humana, de los seres humanos, será igual. Dice la Escritura, será como en los tiempos de Noé. Allá en Mateo 24:37, mis hermanos, allí dice eso. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Lo que quiere decir en ese pasaje, Mateo 24:37, alguien lo puede leer, bueno, entonces no me debo de casar. No, no se trata de esto. Lo que se trata, mis hermanos, es que los seres humanos no hacen caso, no buscan a su Creador. Y los tiempos, mis hermanos, son malos, no buscan a su Creador. Eso es lo que nos dice el pasaje. Lo que debemos entender en los tiempos de Noé, mis hermanos, como lo dice allí en este versículo, mis hermanos, de Génesis 6:5, dice que la maldad era mucha. Y los hombres solamente estaban pensando en hacer mal, en hacer maldad. Eran maliciosos. El ser malicioso, mis hermanos, lo que quiere decir es estar pensando hacer mal a otra persona. Eso es lo que estaba dentro de sus corazones. La maldad realmente era mucha, mis hermanos, mucha. Y estos eran los tiempos de Noé. Y Dios decidió acabar con el género humano. A Dios, dice el versículo, le dolió en su corazón. Le dolió. Pero hubo un hombre que halló gracia delante de él. Un hombre, mis hermanos, de entre todos los seres humanos, que era justo y buscaba de Dios. Lo dice el versículo 8, este hombre era Noé. Halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia. ¿Quiénes eran estas personas, mis hermanos? Lo que nos está diciendo el primer pasaje, el pasaje de 1 de Pedro 3:19. Estos espíritus encarcelados, dice el versículo. Es muy probable, como lo leemos aquí en el Génesis, mis hermanos, es muy probable que hayan sido seres angélicos espirituales. Dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Algunos piensan, mis hermanos, que era otro pueblo para interpretar este pasaje, pero no hay razón para esto. Es mucho más claro, mis hermanos, por lo que dice la Escritura. Pueden ser seres angelicales. Se habían apartado de hacer la voluntad de Dios y ahora están encarcelados. ¿Dónde podemos ver esto, mis hermanos? 1 de Pedro 2, 4 y 5, si lo quieren ver. 1 de Pedro 2, 4 y 5. Allí dice, si Dios no perdonó, dice el versículo, a los ángeles, dice que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el juicio. Están encarcelados para ser reservados hasta el juicio. Y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé y otra vez lo abra, va cerca de Noé. En ese tiempo, dice, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Están encarcelados allí. Es muy posible que sea esto. Hay otro pasaje que habla acerca de esto, Judas 1:6. Judas 1:6, mis hermanos, y aquí lo tengo en la pantalla. Dice el versículo allí, y a los ángeles, lo tengo subrayado, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, dice el versículo, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces es muy posible que estos, mis hermanos, que nos habla aquí, 1 de Pedro, sean seres angelicales que están encerrados, que están encarcelados hasta el día del juicio final. Es muy posible que sea esto, mis hermanos, muy posible. Sin embargo, mis hermanos, el pasaje de 1 de Pedro 3:19 nos habla, mis hermanos, de que toda la gente estaba en pecado. Todas las personas estaban en pecado. Y esto lo podemos ver también en Noé, mis hermanos. Dios ve al mundo, seres angelicales, mis hermanos, y la raza humana se degenera. Se degeneró. Había maldad, gran maldad. Y entonces Dios vio esto en el género humano y dijo, mis hermanos, no contenderá mi espíritu para siempre con ellos. Cuando vemos este pasaje, lo voy a regresar, mis hermanos, este versículo. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es Génesis 6:3 y agrega, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120. ¿Qué quiere decir esto?
Lo que quiere decir, mis hermanos, es que Dios estaba teniendo paciencia con ellos. ¿Cuánto duró la paciencia de Dios para con estas personas? 120 años. Esa es la paciencia de Dios. 120 años. Eso es lo que dice. Serán sus días 120. Dios tuvo paciencia con las personas de su tiempo, con la raza humana degenerada. Tuvo paciencia Dios 120 años, todo ese tiempo. Dios estaba siendo paciente. Y mientras tanto, Dios estaba utilizando a un hombre. Estaba utilizando a Noé para predicar. Dice la Escritura, ya lo vimos en el pasaje, que Noé era pregonero de justicia. Noé era pregonero de justicia. Seguramente las personas del tiempo de Noé, mis hermanos, era gente que no había visto llover. De hecho, la Biblia lo dice, que en ese tiempo no había llovido. Todavía la gente no sabía qué era la lluvia. Y como no habían visto llover, mis hermanos, entonces se burlaban de Noé. Quizás era la diversión de la época, era como ir al cine. Oye, vamos al cine hoy. Bueno, quizás la gente decía, oye, vamos a ir a ver qué está haciendo el loco aquel de Noé, que está construyendo un barco allí donde no hay mar. Dice que va a venir un diluvio. ¿Qué es eso? ¿Que va a llover? Vamos a verlo. Vamos a ver al loco de Noé. Quizás sea la diversión de la época. Quizás, mis hermanos. ¿Y saben? La construcción del arca duró 120 años. Y durante todo ese tiempo Noé hizo dos cosas: construir el arca y ser de testimonio. Y en ese tiempo, mis hermanos, en ese tiempo Noé fue pregonero de justicia a toda su generación. Y Dios tuvo paciencia durante ese tiempo, 120 años, con todos ellos. La paciencia de Dios fue mucha. Y mientras tanto su siervo Noé predicaba. Déjame decirte, hoy en día puede haber gente, tú, que puedes compartir el Evangelio. Y alguien puede rechazarte. Alguien puede decirte, no me hables de esto. O puede decirte, estás loco o no. Simplemente puede rechazar. Pero déjame decirte, en realidad no te están rechazando a ti, ni a mí, a nadie de nosotros. Tú puedes compartir de Cristo. Y si no te hacen caso, no te están rechazando a ti. Rechacen al Dios que tiene paciencia. Rechazan al Dios misericordioso. Rechazan al Dios que da tiempo para que se arrepientan. Rechazan a Dios. Así dice la Escritura, mis hermanos. La palabra de Dios dice en Lucas 10:6, mis hermanos, el que a vosotros oye, dice allí Lucas 10:6, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, dice, no los desecha a ustedes, desecha mi palabra, me desecha a mí, dice Jesús. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Déjame decirte esto, y debe ser muy claro para ti y para mí. Habrá un tiempo en que la paciencia de Dios se va a agotar y ya no habrá oportunidad, como en los días de Noé. Dice la Escritura, mis hermanos, comenzó a llover y Noé metió a su familia, ya estaban todos los animales, y dice la Escritura que Dios le cerró la puerta. Dios la cerró para que nadie entrara más allí al arca de salvación. Es así, mis hermanos. El pasaje dice, el pasaje que estamos estudiando de Primera de Pedro 3:19, mis hermanos, dice allí el versículo que Noé, allí, mis hermanos, que Jesús les predicó a los espíritus encarcelados. Yo entiendo esto, mis hermanos, no para que se arrepintieran,
sino para anunciarles que había victoria, una nueva victoria, para anunciarles, mis hermanos, el triunfo del Mesías, el triunfo de Cristo y de su salvación. Ya no había oportunidad, sino fue la declaración de Cristo, mis hermanos, de una declaración de triunfo, del juicio que les esperaba. Porque yo triunfé, dice Jesús, mis hermanos, seguramente eso es lo que fue a anunciar. El juicio ahora es lo que les espera. Eso hizo Jesús, mis hermanos, durante su ministerio. En Efesios 2:17 dice la Escritura que Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Eso hizo Jesús. Y cuando Él, mis hermanos, en su ministerio como Mesías, también anunció el triunfo de Él, del Espíritu vivificante que es capaz de dar vida. Quiero terminar con la última pregunta, mis hermanos. Espero haber sido claro en estos pasajes, pero déjenme terminar la última pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que Pedro viene tratando en este pasaje? Acerca del sufrimiento. ¿Qué tiene que ver con el sufrimiento? ¿Qué tiene que ver esto con estas cosas, mis hermanos? ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que, mis hermanos, y con lo que les he tratado de compartir? ¿Qué es lo que tiene que ver el tema del sufrimiento del cristiano con esto? ¿Saben, mis hermanos? La intención de Pedro es que tú y yo tengamos ánimo. Ánimo. Y podemos tener ánimo por tres cosas que les quiero decir, mis hermanos. Puedes estar pasando una época difícil como creyente. Puedes estar pasando una época difícil verdaderamente en tu familia, en lo económico. Puedes estar pasando una época verdaderamente complicada en tu vida. Puede estar pasando esto. Sin embargo, mis hermanos, tú y yo debemos recordar tres cosas. Tres cosas debemos recordar. Y haciendo una aplicación de este pasaje, mis hermanos, y de lo que nos enseña. En primer lugar, mis hermanos, Cristo, nuestro Señor, no está limitado al tiempo y al espacio, no está atado al tiempo y al espacio. Cristo Jesús no tiene limitaciones con respecto al tiempo y al espacio. Jesús no está limitado de ninguna manera, mis hermanos, no lo está. Jesús no tiene limitaciones como Mesías, mis hermanos, en ningún sentido. ¿Quieren ver ustedes el pasaje de Hebreos 13, mis hermanos? Hebreos 13:8, ¿lo quieren ver, mis hermanos? Hebreos 13:8, allí en sus Biblias, por favor. Hebreos 13:8, por favor, mis hermanos. No tengo en el pasaje, tampoco lo puse en el boletín por razones de espacio, mis hermanos. Solo puse la referencia. Pero si ustedes quieren verlo, Hebreos 13:8, lo que dice el versículo, mis hermanos, allí en sus Biblias. ¿Lo podemos leer juntos? ¿Ya lo tienen, mis hermanos? ¿Pueden decir amén? Dice allí el versículo, mis hermanos, Hebreos 13:8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús es el mismo, no está limitado en el tiempo. Jesús no está limitado, mis hermanos, no tienen limitaciones de nada. Como Mesías, como ungido, mis hermanos, no tienen ninguna limitación en el tiempo. Él está presente en nuestros sufrimientos, en nuestros padecimientos. Él está presente, mis hermanos, en nuestros tiempos. No importa, mis hermanos, lo que tú estés padeciendo, no importa tu situación, Él está presente porque Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por otro lado, Mateo 28, mis hermanos, allí dice la Escritura: he aquí, estoy con vosotros. ¿Cuánto? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Estoy con ustedes todos los días. Alguien ha dicho, mis hermanos, que ese pasaje debería decir, mis hermanos, Jesús está con nosotros todo el día, todos los días. Y tiene razón, está con nosotros todo el día, todos los momentos y todos los días hasta el fin de los tiempos. Jesús, mis hermanos, no está atado al tiempo, no está atado al espacio.
Jesús, mis hermanos, no tiene ninguna limitación. No tiene, mis hermanos. Y Él está hoy, Jesús, contigo y conmigo, dándonos el poder para hacer su obra y para perseverar. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús es espíritu vivificante. ¿Sientes que tu vida le falta algo? ¿Sientes verdaderamente que tienes algo allí atorado en tu vida? Debes acercarte a Cristo, el Mesías, el ungido, porque Él es el espíritu vivificante que puede darte verdadera vida a ti. Cristo puede darte verdadera a ti. No está limitado en el tiempo ni en el espacio. No está limitado. Dice la Escritura, mis hermanos, allí en los Evangelios, Cristo Jesús prometió estar donde estuvieran reunidos en su bendito nombre. ¿No es así? Así lo dice la Biblia. Él ha prometido estar donde 2 o 3 se congreguen en su bendito nombre. No está limitado por el espacio el Señor. Aquí estamos reunidos y está el Señor Jesucristo. Y está en otra iglesia y está reunido el Señor Jesucristo. Y en otra iglesia cristiana. No está limitado por el tiempo. Debes darte cuenta de esto. Y debes animarte en tu situación de vida. De verdad debes animarte. Cristo el Mesías es espíritu vivificante que puede darte vida y vida verdadera. Segundo lugar, no solo debes estar animado por esto, porque Cristo no está limitado en el tiempo y en el espacio. Debes animarte por esta otra razón. En segundo lugar, porque es mejor sufrir ahora en el camino que lleva al cielo que sufrir después por haber seguido las sendas de los malos y duros de corazón. Lo voy a repetir, mis hermanos. Es mejor sufrir ahora en el camino que lleva al cielo que sufrir después por haber seguido las sendas de los malos y duros de corazón. ¿Saben? Es muy posible que para las personas del tiempo de Moisés les haya parecido divertido burlarse de Moisés y de su testimonio, de Noé. Es muy posible que se les haya parecido divertido del testimonio de Noé, burlarse de él, mis hermanos, del siervo de Dios, y burlarse de su testimonio. Pero después, mis hermanos, ya no hubo oportunidad. No hubo oportunidad porque Dios cerró la puerta del arca. Es como la Escritura dice, mis hermanos, allá en Mateo, mis hermanos, la senda que lleva a salvación es estrecha, pero la senda, el camino que lleva a perdición es amplia y fácil, llena de placeres, pero la senda que lleva a salvación al cielo es diferente, mis hermanos. Déjame animarte, déjame decirte esto. El Evangelio tiene un costo. Tiene un costo el Evangelio. Ser discípulo de Cristo tiene un costo. Mateo 11:2, mis hermanos, dice que el Evangelio es arrebatado. Se necesita coraje y determinación para seguir en el camino de la fe. Se necesita esto. Dice la Escritura que los cobardes y los incrédulos y todos los mentirosos tendrán su parte en el fuego que arde, en el fuego de azufre y fuego, que es la muerte segunda. Los cobardes y los incrédulos. ¿Te das cuenta? El Evangelio, mis hermanos, es para personas con valor, con coraje, con determinación. Asa, mis hermanos, en el Salmo 70, 17, está viendo, dice, al malo le va bien y al bueno le va mal. ¿Por qué? ¿No te has preguntado lo mismo? Pues podría decir, mejor soy malo para que me vaya bien, pero al bueno le va mal. Esa es la reflexión del salmista en el Salmo 70. Esa es la reflexión. Y mis hermanos, allí lo que podemos ver en el Salmo 70, en el versículo 17, dice, por poco, dice el salmista, se resbalaron mis pasos. Por poco me voy con ellos. Y él dice, en cuanto a mí,
ellos que hagan esto, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, es lo mejor. Y eso es lo que tú debes decir. Lo que quiero decirte hoy es que no desmayes en el camino cristiano, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias futuras. De verdad, va a ser muchísimo mejor estar en la presencia de Dios. Dice el versículo Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así es que no desmayes, verdaderamente no lo hagas. De verdad, te animo. Puedes estar en dificultades, pero recuerda, Cristo es espíritu vivificante, puede vivificar tu vida, no está limitado en espacio y tiempo. Pero también recuerda esto, es mejor sufrir ahora, en un lapso corto, que por la eternidad después. No desmayes, no vayas para atrás en la vida cristiana, no vayas para atrás. Has creído en Cristo, persiste, persevera, sigue adelante, no vayas para atrás, no vayas para atrás. La tercera aplicación, mis hermanos, es esta. No siempre es una desventaja estar en la minoría. ¿Saben, mis hermanos? En los tiempos de Noé solo había 2 grupos de personas: Noé y su familia y todos los demás. Solo 2 grupos de personas: Noé y su familia y todos los demás. Solo 8 personas y todo el resto del mundo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y los que se salvaron, ¿cuántos fueron? 8. Entonces déjame decirte, no siempre es una desventaja estar en la minoría. Algunos dicen, mis hermanos, es que muchas personas siguen esto, muchas personas lo hacen. Eso no es lo importante, no es lo que vale, mis hermanos, no es lo que valida una creencia, no es lo que debe validar tu fe. Tu fe, mis hermanos, la fe nuestra no debe ser validada por el número de personas que hacen algo o que siguen algo. Lo que debe validar nuestra fe, mis hermanos, es la base que la sostiene. ¿Y qué es lo que sostiene nuestra fe? Lo que sostiene nuestra fe, mis hermanos, es la palabra de Dios. Es esto. ¿Cómo se han salvado las personas a lo largo de la historia bíblica y de la historia del hombre? Por fe. Alguna vez les preguntaba en la clase de escuela dominical, mis hermanos, ¿Adán y Eva se salvaron? Sí, por una razón, porque tuvieron fe. Inmediatamente después de que pecaron y de que Dios, mis hermanos, disciplina a Adán y a Eva, y luego le dice a la serpiente, allí en Génesis 3:15, le dice, mis hermanos, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Su simiente, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, pero tu simiente le herirá en el calcañar. Ese es el protoevangelio, la primera mención del evangelio. Allí en el Génesis está hablando acerca de la lucha mortal, allí en la crucifixión de Cristo. El maligno creyó haber ganado, pero cuando Cristo resucitó, el Mesías, el ungido que es capaz de dar vida, le dio un golpe mortal a la serpiente. ¿Por qué les digo que Adán y Eva, mis hermanos, fueron salvos? Porque inmediatamente después de ese versículo dice, Adán entonces, dice, le puso y le dijo a Dios a la mujer, dice, tendrás hijos y sufrirás en tus dolores de parto. ¿Qué hizo Adán? Al oír que la simiente de la mujer, de su mujer, su simiente, no era simiente de él, la simiente de la mujer iba a darle un golpe mortal en la cabeza a la serpiente. Lo que hizo Adán fue ponerle nombre a su esposa. Le dijo, te vas a llamar Eva. Antes no tenía nombre, no sé cómo le diría. Oye, no sé, varona, no sé. Le puso Eva, porque es la madre de los vivientes. Y allí Adán está demostrando que tiene fe en lo que Dios dijo en su palabra.
Así es como siempre ha sido, mis hermanos, la salvación. Es por la fe que uno coloca en la palabra de Dios. Es la fe. Lo que Adán oyó, tuvo fe en Dios y le puso nombre a su esposa. Tuvo fe en lo que Dios dijo, y así siempre ha sido, mis hermanos. Uno debe tener fe en lo que Dios dice en su palabra, y esto es la palabra de Dios, mis hermanos. Unos pueden confiar en sus sentidos, unos pueden confiar en sus experiencias, pero tú y yo, si somos verdaderamente hijos de Dios, debemos confiar en la palabra de Dios, que es la verdad. El Dios que hizo los cielos y la tierra, mis hermanos. Hoy en nuestros días se oye mucha gente, mis hermanos, que piensan, o están con estas cuestiones de las conspiraciones, mis hermanos. Hay una conspiración en el mundo que nos han engañado con respecto a muchas cosas. Y hay personas que creen que el mundo es plano, que la tierra es plana. ¿Lo has oído? Dicen la gente, y la tierra es plana, y hasta quieren tener una embarcación para ir a ver a dónde, a ver si se cae, ¿no? ¿Sabes qué es eso? Es no confiar. Y mucha gente, mis hermanos, basa su creencia en muchas de estas cosas. Lo que quiero preguntarte es esto: ¿cuál es la base en la que tú sustentas tu creencia? ¿Cuál es la base en la que tú sustentas tu fe? En la autoridad de quién estás descansando para creer lo que tú crees. ¿En qué autoridad? ¿Saben, mis hermanos? Hay dos cosas en las que tú y yo tenemos certeza. La primera es que estamos en este mundo. Esa es la primera cosa que tenemos seguridad, ¿no? Y la segunda que tenemos seguridad es que después no vamos a estar aquí. Vamos a partir de este mundo. Eso es lo único que tenemos de certeza. Pero yo te vuelvo a preguntar, ¿qué harás tú con la palabra de Dios? ¿Qué has escuchado hoy en esta mañana? ¿Qué harás tú? Déjame decirte, si no haces algo, eso es hacer algo. No hacer nada es hacer algo. Porque Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí está. Ni siquiera está conmigo, pero está contra mí. Déjame decirte, no puedes ser neutral. ¿Qué harás con la palabra del Evangelio? Rechazar al Hijo de Dios. No rechazar al que predica, sino rechazar a Dios. Es rechazar a Cristo. 1 Corintios 5, 20, mis hermanos, dice: les rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y eso es lo que te ruego hoy. Si tú no te has reconciliado con Dios, reconcíliate con Él ahora. En el nombre de Cristo te hago esta súplica, te lo pido, reconcíliate con Dios en el nombre de Cristo. Créeme, cuando las puertas del arca se cerraron, así también algún día Dios cerrará la puerta de su misericordia, y el Evangelio dejará de ser efectivo para las personas, porque ya no habrá oportunidad, ya no la habrá, no habrá ninguna oportunidad más. Lo que te quiero decir es que debes aceptar a Cristo. Dice el pasaje que hemos estado estudiando, también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos, tú y yo, todos nosotros, para llevarnos a Dios. Acepta a Jesús, el justo, que murió por los injustos. ¿Por cuánto tiempo más estarán abiertas las puertas para ti? ¿Por cuánto tiempo más estarán abiertas? La paciencia de Dios tiene un límite, como lo hemos visto en estos pasajes que hemos estudiado hoy en este día. Lo que te pido es que no provoques al Dios de los cielos, al que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. No lo provoques. Y acércate a Él, a Cristo Jesús, que es Espíritu vivificante que puede dar vida
a tu propia vida, acércate ahí. Mis hermanos, de verdad, que Dios tenga misericordia de ustedes y de mí. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, mis hermanos, y que podamos ser fieles al Evangelio de Cristo Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias porque eres bueno. Después de haber examinado estos versículos tan solemnes, estos versículos, mi Señor, después de haberlos examinado, podemos entender que solo por tu gracia y tu misericordia es que hemos podido llegar a conocerte. Gracias, Señor, gracias, porque has tenido misericordia de nosotros. Padre Celestial, te alabo y te bendigo, porque Cristo Jesús, el Mesías, el ungido, ha vivificado nuestras vidas y es capaz de vivificar a quien se acerca a Él. Mi Señor, si aquí hay alguien que desea acercarse a Cristo, por favor, Señor, que no se detenga y pueda hacerlo, para que Cristo pueda darle vida. Si alguien verá este video en internet y estos versículos de tu palabra llegan a traer fe a su vida y puede acercarse a Cristo, te pido, mi Señor, que Cristo, el dador de vida, les dé vida. Señor, permítenos permanecer fieles a tu bendito Evangelio. Permítenos permanecer fieles a Cristo Jesús. Y gracias, mi Señor, porque eres un Dios de misericordia y tienes paciencia con nosotros. Muchas gracias. Permite que mis hermanos y los que verán este video en internet tengan ánimo para seguir adelante. Gracias, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén.